Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en primer viernes esta semana. Queremos tocar un tema muy importante. Estamos en una etapa muy difícil hablando sanitariamente con esto de la pandemia del COVID. Y tengo una invitada de lujo esta semana desde La Paz. Tengo a una gran psicóloga, ella fue perito o es perito en psicología forense, también como psicóloga clínica, tiene un máster en ciencias de investigación forense, ha sido parte de la colegiatura de psicólogos de La Paz como presidenta, entonces quiero darle una bienvenida a primer viernes a la señora Verónica Alfaro Murillo, que nos va a acompañar en esta entrevista. Señora Verónica, un gusto poder conversar con usted desde Oruro, allá hasta La Paz, con el programa Primer Viernes. Bienvenida. Gracias, Edson, gracias por la invitación y seguramente tienes bastante audiencia y también agradecida por la atención que me van a brindar. Gracias, señora Verónica. Bueno, le comentaba internamente que tenemos un tiempo muy difícil, ¿no? Hoy es un tiempo para todo el mundo muy complicado y sobre todo cuesta, eh, no sé, aceptar la muerte, sobre todo en esta época, como que hay una cierta, un cierto temor más de lo acostumbrado a la muerte, sobre todo en esta pandemia. ¿Cómo tener equilibrado nuestras emociones, señora Verónica, y no tener miedo y no estar ahí muy susceptible a la muerte en esta época de pandemia? Bueno, te voy a decir que de acuerdo a nuestras estadísticas en todo lo que estamos trabajando a nivel nacional, obviamente el miedo es el factor, la emoción básica que tenemos todos y esta emoción básica tenemos que saberla manejar en un sentido proactivo y no así que interrumpa nuestro normal vivir, ¿no? De una manera funcional, eso quiero decirte, y no disfuncional. Este miedo tienes que saberlo manejar en realidad en cuanto a no arriesgarte a situaciones de peligro, por ejemplo, eso te va a hacer sentir bien. Y también este miedo no tienes que hacer que se convierta en un pánico. Eso sería ya una situación netamente disfuncional, ¿no? Entonces el manejo de esa emoción, muchas personas no la pueden manejar, no la saben distinguir, ¿no? Entre un miedo que tengo que cuidarme, por ejemplo, tengo que salir a trabajar, pero tengo que mantener la distancia, tengo que tener todo el equipo de bioseguridad, igual cuando llego a la casa tengo que saber sacarme el equipo, entonces ese miedo me está protegiendo, pero cuando no lo sé manejar, ese miedo se vuelve pánico y el pánico me hace hacer, por ejemplo, me hace encontrar culpables donde no los hay muchas veces, ¿no? O inclusive puede ser una conducta autolesiva, ¿no? Entonces, o ideas, nos ha ocurrido bastantes llamadas con el tema de yo me puedo enfermar, puedo ser sospechoso, ni siquiera tengo confirmación, entonces seguramente voy a contagiar a mi familia y mejor me elimino, ¿no? O sea, ya esas ideas de tenerlas realmente ya pasan a un sentido de pánico, de no poder controlar tu miedo, se está convirtiendo en un terror incontrolable y obviamente las decisiones que uno tome en esta circunstancia van a ser las peores, ¿no? En ese sentido, yo siempre pido que las personas recurran a psicólogos si es que no pueden manejar, porque todos estamos de miedo, estamos en una psicología de la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos hasta cuándo va a ser, ¿no? No es un momento, por ejemplo, un momento crítico que nos va a durar un mes y bueno, después del mes, bueno, nos vamos a volver a un estado normal, ya esa normalidad no, nunca la vamos a encontrar, ¿no? Entonces, o si la vamos a encontrar, no sabemos cuándo. Entonces, tenemos que aprender también a lidiar con que vamos a tener que aprender a vivir con esto, pero obviamente en un sentido muy racional, manejando muy bien la parte cognitiva para poder cuidarnos y cuidar obviamente a todas las personas que estén cerca de nosotros.
Nosotros vemos en los mercados últimamente personas que no se están cuidando o están no están respetando, por ejemplo, el distanciamiento, y es ahí donde están los focos de infección, ¿no? O sea, porque la aglomeración de gente, el manipuleo de alimentos, poca higiene, muchas veces el barbijo se les cae, están manipulando también el barbijo con la misma mano, están vendiendo las frutas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de circunstancias no son racionales. Uno tiene que aprender realmente, tú que eres maestro, realmente hay que saber enseñar a estas personas a cómo Ujú, comportarse, ¿no? ujú, Y te digo, no son todos los mercados. El otro día he ido al mercado de mi barrio aquí en La Paz y realmente pucha, más conscientes las vendedoras, imposible, ¿no? O sea, su bolsita la han desinfectado, los billetes, cuando uno entra al mercado, bueno, nos han desinfectado los zapatos con harto alcohol, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas también ujú. tienen que hacerlo, ¿no? Llegando a Sí, la casa hay que volver a hacer toda la desinfección, pero es todos que tenemos que aprender a eso, ¿no? Y no dejar pasar. Estamos viendo ahorita en los bloqueos, toda la gente no tiene miedo, ¿no? Entonces se arriesga. Y en este tipo de arriesgadas, obviamente, no solamente van a afectarse a sí mismos, ¿no? Sino que pueden afectar a sus familias. Tenemos ahorita muchas familias que están infectadas, que han muerto niños, y tú sabes que para una madre muchas veces el perder un hijo es muy ujú, doloroso. Perder dos, tres hijos y estar enfermo más de paso es una situación muy muy, fuerte, muy pero que no complicado. la vemos. Sí, señora Vero, usted me habla de un concepto muy interesante, el miedo funcional, un miedo racional, ¿verdad? Nosotros, la mayoría, pensamos que el miedo es algo negativo, pero usted nos propone aquí que el miedo puede ser una motivación muy racional, ¿no? Para poder cuidarnos. Exactamente, es realmente fundamental. Todas nuestras emociones tienen un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Podríamos decirlo así. Un lado que sí nos protege, como en este caso el miedo nos protege de, por ejemplo, no arriesgarnos a ciertas situaciones. Si hay fuego, por ejemplo, el miedo de tocar, que nos podemos quemar, nos protege a no acercarnos al fuego. Y bueno, hay un miedo que si se convierte, como te digo, en un pánico donde ya la racionalidad se Se pierde y pierde. empezamos a actuar de manera impulsiva. Y esa impulsividad nos puede ocasionar muchas situaciones diversas y por lo general no están pensadas, no están planificadas y obviamente van a traer otro tipo de consecuencias posteriores. Ujú. Bien, lastimosamente, bueno, uno se despierta, ve las noticias, ve las redes sociales y salen notas de fallecimientos, ¿verdad? Entonces yo creo que la gente puede llevar un duelo, digamos, en una etapa que no tenga pandemia, va a tener sus características el duelo en esta pandemia, ¿no? Se conjunciona este miedo que dice la pérdida de un hijo, de un marido, de un hermano. ¿Cómo podemos llevar el duelo? ¿Cómo podemos hacer un proceso doliente cuando alguien fallece en esta época de pandemia? Bueno, primero recordarte que el duelo realmente es una etapa de proceso de adaptación a no tener a esa persona a nuestro lado. No solo una persona, el duelo puede ser también por situaciones materiales, ¿no? Por ejemplo, eh, por una mala inversión me quedé sin mi negocio, también estoy en una etapa de duelo. Pero sin embargo, ahora en el sentido más humano de las emociones de afecto, realmente son las que más nos duelen, ¿no? Y ese proceso, obviamente, antes teníamos por lo menos el acompañamiento, inclusive de la familia, de los amigos que acompañaban ese dolor, ¿no? Ahora tenemos que aprender a hacerlo solos. Y eso, ni siquiera solos, porque, o sea, ese alejamiento ni siquiera hay despedidas.
En muchos casos los llevan al hospital y bueno, en el hospital tiene que llamar una vez al día y le vamos a informar cómo avanza, ¿no? O sea, no hay nada más. Hay personas que no saben manejar ni siquiera el celular bien o las nuevas tecnologías y obviamente no hay ni siquiera comunicación. Entonces es un alejamiento desde el día que se enfermó y que se puso mal, porque todavía cuando se enferman pueden estar en la casa cumpliendo ciertas normas, ¿no? Pero cuando está cuando necesita terapia intermedia, por ejemplo, ya necesita estar en un centro. Y ese centro, sí, ya hay desconexión. Y esa desconexión emocional, bueno, como te digo, uno tiene que estar anticipadamente preparado. No sabemos. Ahorita estamos en una ruleta rusa que no sabemos si nos va a tocar o no nos va a tocar. Entonces, en la familia también hay que hablar de organización primero, también hay que hablar de tratar de que las cosas estén lo más organizadas posibles en el hogar, tanto en quién va a hacer ciertos roles, porque cualquier rato cualquiera se puede enfermar, entonces tiene que haber, como en una empresa, quién te va a suplir, ¿no es cierto? ¿Quién te va a suplir haciendo la comida? ¿Quién va a hacer esto si yo estoy enfermo? Porque si yo lo sigo haciendo estando enfermo, estoy contagiando, ¿no? Entonces tengo que hablar de estas medidas, organizarme bien. Después, obviamente tengo que hablar si me siento un poco enfermo, también tengo que hablar de esa posibilidad de muerte. Sé que es difícil y para nosotros en Bolivia todavía es un tabú, pero bueno, algo que me enseñaron también es cuando quiero hablar de algo positivo, por ejemplo, en la risoterapia, primero tengo que aprender a verme por dentro y realmente escribir mi epitafio, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, igual, ¿no? Tratar de hablar de la muerte con las personas, con los seres queridos, así sean los más pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿qué piensa de la muerte? Y verla a la muerte también no como algo muy malo, ¿no? ¿Para qué? Para que la familia tampoco sufra tanto, ¿no? O sea, porque todos vamos a llegar a eso, ¿no? Y tenemos que ver que en ciertas circunstancias, por ejemplo, si la persona ya está en terapia intensiva, ayer hablaba en un Zoom también con especialistas de México y ellos decían, bueno, de las personas que han entrado a terapia intensiva, realmente es un 90% que no van a salir con vida, ¿no? Entonces es una situación grave en ese país que todavía están con muchos más respiradores que los nuestros, con mucho más medicamento que los nuestros. Obviamente de nosotros la situación puede ser mucho más trágica, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes también que en algún momento, si esto se presenta, tengo que hablar, tengo que hacer que este proceso sea lo más llevadero para mi familia. Y es así que también la familia, los más chiquitos van a ir aceptando. Y un rato de que si hay fallecimiento, te digo también, hay un shock, te digo, porque no hay, por lo menos aquí en La Paz, están saturados hasta los cementerios, los crematorios, las morgues, o sea que también ese es aparte del dolor de la pérdida del ser querido, también está el dolor de todo el trámite y todo el proceso que uno tiene que llevar a enfrentarse cuando alguien muere de COVID. Y últimamente si alguien murió por no te digo, un derrame cerebral, igual, hasta que no tenga el examen del COVID, todos es presumiblemente sospechoso Esté de con COVID COVID. y lo tratan como tal, ¿no? Entonces, es bien difícil, es bien doloroso, pero obviamente hay que buscar, sí, redes de apoyo porque para muchas personas es difícil la pérdida y si no tienen en la red de apoyo, por lo menos la familiar, es un poco complicado. Si no la tienen en distintos lugares del país, los psicólogos estamos con líneas, nosotros estamos con líneas del Ministerio de Salud, con líneas de UNICEF, que estamos brindando todo el apoyo para poder
Primero hacer tal vez psicoeducación, qué puede hacer la persona en esta circunstancia, cómo puede afrontar esta situación. Muchas veces se ven solos y tienen la familia infectada y tienen un muerto y realmente están solos, entonces pueden llamar y solicitar por lo menos ayuda emocional, que es lo que nosotros les brindamos. Y bueno, vemos también la parte de tratar de ser un nexo con algunas instituciones para que puedan realmente llevar a efecto un entierro lo más rápido posible y que este dolor realmente sea un proceso no tan cruel como el que estamos viviendo en algunas circunstancias, en algunos núcleos familiares, ¿no? Ujú. Sí, y en este grupo de la familia, bueno, existen los niños, ¿no? Los niños aparentemente son los que están bombardeados con información del COVID por las redes sociales y por los medios, en fin. ¿Cómo podemos explicarles a estos niños, a un niño, que un familiar ha fallecido por COVID y que tenga, bueno, como usted dice, un duelo no muy cruel, ¿no? Porque aparte que el niño sabe que su familiar ha fallecido por COVID, debe seguir ese niño tratando de lidiar con la pandemia. Exacto. Primero que hay que explicarle dependiendo la edad, ¿no? Tú como profesor sabes que dependiendo la edad, los niños tienen cierto nivel de comprensión y hay que adaptarnos a ese nivel de comprensión y ese lenguaje que los niños tienen para entender lo que primero es la enfermedad, el virus, ahorita que todos estamos atravesando y la posibilidad de cualquiera de la familia se puede infectar. Una vez que se infecte a alguien, obviamente también el mayor cuidado hay que transmitirle cómo puede hacer él contribuir, así sea de 2 añitos, todos pueden contribuir a la higiene, por ejemplo, en el hogar. La higiene personal es importante en este caso, especialmente las manos, no todo el rato que los chiquitos puedan lavarse y obviamente tener distanciamiento en el sentido de si la persona todavía en cierta circunstancia, estando enfermo, ha convivido con ellos, ¿no? Más que todo a ellos les afecta el estigma que puede manifestarse del barrio o por ejemplo, con las clases que tenían virtuales o que estaban relacionados muchas veces con los compañeritos, entonces decir, tu familia está infectada, ¿no? Ya no es, por ejemplo, el abuelo o el papá, sino es tu familia, como todos, y eso sí genera en ellos cierto tipo de emoción negativa, ¿no? Y más que todo es un estado de tristeza, no lo voy a decir depresión, pero es un estado de tristeza que sí puede desembocar en una depresión. Entonces hay que contribuir con ellos a fortalecer en realidad su autoestima para que cualquier cosa que le digan no sea realmente afectado en ellos y puedan sobrellevar, inclusive decirles cómo pueden responder de una manera que todos comprendan. Por ejemplo, en mi barrio había una persona, o sea, no sé la persona, pero sí aquí en La Paz hacen un mapa y dicen en tal calle y ponen un triangulito de las personas infectadas. Entonces, los vecinos empezaron a decir, bueno, parece que es el hijo de tal persona que se ha enfermado y empezaban a hacer ya una especie de bullying, digamos, si es que uno fuera el afectado. Entonces mi intervención fue clara, cuidémoslo, si tenemos que llevarle medicamentos, si tenemos que llevarle comida, lo haremos, porque puede ser la persona que te puede salvar la vida, ¿no? Entonces todo el mundo ya a pensar de diferente manera. Es así que también tenemos que ayudar a los niños a tener, sí, ciertas estrategias de responder en el sentido de que sí puedo estar atravesando, pero tú no sabes, por ejemplo, el día de mañana si tú lo vas a estar y sea mi papá que te tenga que salvar la vida, ¿no? Ujú. Eh, entonces, ese tipo de cosas para que ellos sí se sientan un poco fortalecidos y obviamente también que el acompañamiento, ¿no? O sea, el proceso de duelo, como te digo, si es hablado anteriormente, entonces inclusive los niños pueden despedirse con cartas, ¿no? Que eso también es
es un lenguaje y una forma de descargar todas las emociones que uno no tiene. No tuvo tiempo de despedirse, pero sí, mientras puede estar, por ejemplo, en el hospital, con vida todavía, sí puede llegar la carta, o si no, hacer una carta para que la cremen junto al papá o le entierren junto al papá, por ejemplo. Eso también es una forma de ligarse y hacer un buen duelo con ellos, pero siempre hablarles con la verdad. Señora Verónica, quiero agradecerle, de verdad creo que ha sido muy certera su participación, sus opiniones y sobre todo los consejos que nos da. Quiero agradecerle muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón y ojalá que la gente realmente tome conciencia de lo que está pasando. Muchísimas gracias, señora Verónica, un abrazo y gracias pues por darnos su espacio. Gracias, Edson, a ti, y bueno, siempre dispuesta a colaborar con mi humilde opinión y mis conocimientos. Gracias, pues hasta luego. Bien, amigos, así hemos terminado, que estamos con la señora Verónica Alfaro. Ella nos ha acompañado hablando sobre el proceso de duelo y lo que conlleva en este tiempo de pandemia. Les invitamos a que puedan dar like en la parte de abajo de nuestro canal de YouTube y también en Facebook y nos estaremos viendo en otra transmisión de Primer Viernes. Muchísimas gracias.